a lo que es el derecho al trabajo, cómo nace el derecho laboral, cómo se conforma, pero no hacer solamente historia del derecho laboral, sino sí voy a tratar de llegar a los problemas que tiene actualmente el derecho laboral en una época de globalización, donde la democracia está cuestionada, donde hay una autogogia económica, ¿no?, que todos la conocemos, el neoliberalismo, que en materia sindical el neoliberalismo considera que los sindicatos son monopolios. Y, entre comillas, a los economistas no les gustan los monopolios. Por lo tanto, sería ideal, desde la óptica neoliberal, entre comillas, para que el mercado funcione, que no haya monopolio, que no haya sindicato. Bueno, algo hablaré al final de eso, porque el mercado no funciona y además está lleno de monopolios que no son sindicatos. Así que una cosa es la teoría, otra cosa es cómo funciona en la práctica. Ahora, lo primero que habría que decir es que el derecho laboral aproximadamente tiene como 210, 220 años. Antes de eso siempre hubo trabajo, subordinación, ambientes de dominación, explotación, si ustedes quieren, pero no existía un derecho así adelante que estuviera en principio preocupado por tratar de proteger, digamos, a la parte más vulnerable de esta población, que es el trabajador. Aunque el derecho laboral también tiene una serie de normas a favor del empleador, esto hace un equilibrio, por un lado protege, pero luego era el empleador, por ejemplo, de despedir y cosas por el estilo. Así que, si bien es cierto que el derecho laboral tiene como idea de proteger al trabajador que no puede negociar de igual a igual con el empleador, también legitima el ámbito empresarial, legitima la subordinación del trabajador y le hace una serie, o le otorga una serie de poderes al empleador sobre el trabajador. Así que, bueno, desde que estábamos en la época primitiva, ha habido trabajo, pero un derecho así como preocupado por el trabajador tenemos solamente hace unos 224 años, porque la verdad es que hay una fecha para la primera ley laboral, en 1802, la ley Pi. Esta ley es una ley británica y no es casualidad, porque el derecho laboral está vinculado a la primera revolución industrial. La primera revolución industrial, y esta primera se produce única y exclusivamente en territorio británico. El paradigma que siempre vemos a veces en las películas es la máquina a vapor, y el maquinismo, a veces hay películas que muestran a los trabajadores de la usina industrial, niños, mujeres, hombres, todos trabajando muchas horas. Pensar en que no había derecho laboral es que no había descanso dominical, no había límites de horas, no había vacaciones, no había normas de salario, no había nada. Digamos, cuando no había derecho laboral, se daba libre lo mismo que un tema religioso, digamos, no un derecho legal que se tuviera. Y en Gran Bretaña se produjo, como digo, la primera revolución industrial. Después está, así que más o menos se la sitúa en 1770. Después está la segunda revolución industrial, 1870. La tercera, 1970. Y la cuarta, que parece que la estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, más o menos hay 100 años, entre comillas, nunca un proceso así de un año para otro, pero más o menos hay 100 años entre cada una de estas fechas. Segunda revolución industrial, motor de explosión química, sintética, ergoeléctrica. Tercera, 1970, los computadores, la computación. Y 2026 digo, pero en realidad empezó antes, parece que ya no son cada 100 años, sino cada 2 años, ¿no? Como que se van acumulando con todo lo que es la digitalización, la inteligencia artificial, la robótica, etc. De esos temas yo no voy a hablar hoy. Lo que sí les voy a contar es que en cada revolución hubo gente que dijo que el trabajo se iba a acabar y que todo el mundo iba a estar cesante. No se angustie demasiado. Los cambios son brutales, pero así como que vaya a haber un 80% de cesantía que yo he escuchado a gente que dice eso. Bueno, eso es guerra civil, ¿no? El 80% de las personas no tienen cómo vivir.
sociedad necesita que la gente esté consumiendo. Así que sí, va a haber reemplazo, sí, pero no un 50%, digamos, en ese punto. Y la verdad es que en estas revoluciones siempre hubo gente que dijo que se iba a acabar el trabajo, antes de que se inventó el fuego, ¿no? Que se iba a acabar el trabajo, etc. Surgen nuevos trabajos. Hay todo un tema y sin duda lo que está ocurriendo igual es muy profundo, ¿no? Todo lo que implica, no sé, los celulares, la inteligencia artificial, etc. Pero justamente se llama inteligencia artificial porque no es natural, o sea, es media tonta. Digamos, cuando dicen que sí, alucina, es porque en realidad no es una persona, no tiene cuerpo, no entiende, ¿sí? Así que hay una demanda en Estados Unidos por un chico que se suicidó, porque en el fondo además está entrenada para llevarte la onda que tú tengas, ¿no? Entonces le empezó a hablar y como que le reforzó la idea suicida de la inteligencia artificial. Y en la defensa, OpenAI, no me acuerdo quién está mandado, porque hay varios, en la defensa dice, bueno, en realidad no tiene cuerpo, o sea, en realidad esto no entiende lo que es la muerte. Te puedes hablar de la muerte porque el algoritmo está programado, pero en realidad no es que entienda, porque para morir tienes que tener cuerpo, tienes que estar vivo. Así que ahí defendiéndose en el juicio se acabó al tiro el marketing de que viene la singularidad, de que va a pensar como nosotros y algo más. Así que hemos tenido estas revoluciones industriales y esta también fue en Gran Bretaña, todo esto, y un poquito en Estados Unidos, esta enteramente norteamericana, y ahora tenemos Estados Unidos, China, ¿sí? Japón, Corea. En la como cuarta revolución industrial. Así que todas las técnicas del derecho laboral, como que por ejemplo no puede renunciar al mínimo legal, no debiera poder renunciar, no sé, al salario mínimo si trabaja con la mujer o al descanso dominical, jurídicamente, ¿no? En la práctica puede que te obliguen a renunciar, pero si tú demandaras, etcétera, tendrías un juicio a tu favor. Esa idea de que el estándar laboral no se puede renunciar es de los británicos. La idea de que te pagan una indemnización partió por los británicos. Por eso digo las técnicas del derecho laboral. La idea de que tiene que haber una dirección del trabajo para estar vigilando que se cumplan las reglas laborales es de los británicos. Entre 1802 y 1860, sin pensar ellos que están construyendo un derecho especial, iban, digamos, con la contingencia, ¿no? Improvisando leyes que buscaban por distintos motivos proteger al trabajador y también con gente en contra de esas leyes, pero fueron construyendo una serie de derechos, de reglas, etc. Esta primera ley laboral ya tiene esas dos técnicas, la idea de renunciabilidad y la idea de que tiene que haber una vigilancia de la aplicación de las normas laborales. La vigilancia no resultó, porque a todos los empresarios, yo voy a contar esa historia, se oponían a esta primera ley de PIB, de Robert Peel, se oponían absolutamente, pero llegaron a un acuerdo que ellos mismos iban a fiscalizar el cumplimiento de la ley, así que la ley no sirvió. Después, en 1811 hay otra ley que establece que los jueces de paz, que eran así que los jueces de policía local podían supervisar el cumplimiento de las leyes laborales, pero muchos jueces de paz eran empresarios y contrataban niños, así que no se aplicó tampoco la ley. Así como el gato y el ratón. Hasta en 1834, que Gran Bretaña entonces creó la Dirección del Trabajo, así muy parecida a la chilena, entonces con oficiales de cumplimiento que voy a ingresar a la faena, montar al empleador, etc. ¿no? Algo muy parecido, son sistemas distintos, pero muy parecido a lo que lo que son las inspecciones de trabajo hoy día en el mundo. Así que, sí, las técnicas nacieron en este país. ¿De qué trató esta primera ley laboral de 1802? Bueno, Robert Peel era un empresario, a todo esto la primera ley laboral es un contrasentido, pero sí, se debe a un empresario que pensaba que los niños no tenían que trabajar. Entonces hizo una campaña pública en Gran Bretaña que se llamó Salvemos a los niños, ¿no? Para que no tengan que trabajar. Empezaban aproximadamente a los 5 años a trabajar y las jornadas eran de 16 a 18 horas diarias.
En casos excepcionales está documentado niños de 3 años trabajando. Había una mortandad infantil enorme y muchos quedaban también con afecciones físicas en el cuerpo, etc. Imagínate, los niños estos como chiquititos, los niños debajo de las máquinas para ir capeando, para ir recogiendo las pelusas, las máquinas de algodón, en todas esas faenas textiles. Bien, así que este señor hizo una campaña Salvemos a los Niños y generó una ley de jornada de trabajo que limitaba la jornada de los aprendices, se llamaba de estos niños, a 12 horas diarias de trabajo. Visto hoy día es una brutalidad la ley, pero como trabajaban 16, 18, es una rebaja, ¿no? Como ven, 200 y tantos años estamos discutiendo la rebaja de 40 horas en Chile. O sea, los temas pueden cambiar algunos detalles, pero el contexto es más o menos el mismo. Así que ahí salió la jornada de 12 horas para estos niños. Bueno, el transcurso de 1800 llegó a prohibirse el trabajo infantil, entre comillas, a como está un poco ahora. En esa época ya como que tuvieras 12 años, como que eras casi adulto a todo. Además la educación no se proyectaba más allá de los 10, 12 años, salvo que tuvieras dinero, así como en la película de las novelas de Jane Austen, ¿no? Orgullo y Prejuicio, no se ha visto, que además esa es la élite que no trabaja y se educa. Pero eso no era lo normal, digamos, y si vas a la educación solamente como los 10 años ya estaban listos para empezar a trabajar. Así que este señor hizo eso, le fue mal con la ley, y después, valga como homenaje, hay otro señor muy importante que es Robert Owen, que a todo esto también es empresario, que es de la misma época de Bill, y él es el verdadero precursor del derecho al trabajo, que no era abogado. Él plantea una serie de ideas que van a terminar siendo la regla en el derecho al trabajo del siglo XX, en materia de remuneración, de trabajo infantil y otra serie de cosas. Él también era un empresario, pero a diferencia de Bill, no tenía dinero, digamos, ni era de la nobleza. Y él mismo Owen empezó a trabajar a los 10 años porque su papá era maestro de cuero. Eso era como ser clase media, así que tus hijos empezaban a los 10 años, sí. Fue al colegio hasta los 10 años y a los 10 años empezó a trabajar. Pero bueno, ahí desconozco todos los biógrafos, no entran tanto en detalle, pero a los 19 años era CEO de una empresa en Manchester porque era alguien muy inteligente. Entonces juntó plata y se compró una empresa. En Newland, 1799. Y cuando se compra con otros socios, pero él se quedó el gerente general de la empresa, lo primero que hizo fue prohibir el trabajo infantil, aunque no era una ley, era lo que él hacía como empresario, y abrió un colegio gratuito para los niños, y hizo una serie de cosas que eran absolutamente extrañas para la época, y después empezó a influenciar la legislación británica y a escribir que esto se tenía que adoptar en todas partes, etc. No lo siguieron mucho. Y es alguien muy famoso, pero no por esto que estoy mencionando yo, sino porque el padre del socialismo británico, el socialismo fabiano, o sea, socialdemócrata, y el Partido Laborista lo reconoce como el padre del socialismo, es el padre de la idea cooperativa. Es la primera persona que empezó a hablar de la cooperativa. Y es el padre o el fundador de la idea de que los niños pequeños tienen que ir al colegio, la educación preescolar, porque en el colegio que colocó ahí dijo que tenían que ir desde los 2 años, no desde los 5, aprender a jugar y hacer estas cosas. Y así que no le voy a seguir hablando de Robert Owen, que es una figura que me seduce mucho, porque se va a toda la clase. Puedo darte además otro elemento. Él dijo que las niñas tenían que ir igual al colegio que los niños, porque todo lo que hacía era un escándalo, que no trabajaban a los 5 años, que las niñas podían aprender matemáticas y a leer y escribir, algo que no se les enseñaba costura y a cocinar. En cambio, él metió en el colegio por igual a las niñas y a los niños. También en esa época, si una mujer trabajadora quedaba embarazada y era soltera, la echaba, se negó a echar a las madres solteras, así que era un tipo revolucionario y nadie lo quería, etc. Debo decir además que, y con esto termino esta primera parte, la oposición que hubo a la ley Bill de jornada de los
Andrea Vázquez no funcionó, pero la oposición de los empresarios tuvo varios argumentos que son algunos medio ridículos, pero hay un argumento que sigue hasta hoy día, así que por eso me interesa recordar. Dentro de los argumentos ridículos, los empresarios dijeron que la ley iba a fomentar el alcoholismo en los niños. ¿Por qué? Porque al tener horas libres, al trabajar 12 horas y no 18, seguro se van a llegar a la taberna a tomar alcohol. Por lo tanto, creo que hubo una autoridad hace unos días que dijo que para qué quería 40 horas para irse a la casa. Bueno, tan lejos, tan cerca, por lo menos somos los mismos. En el fondo le hacían un favor a los niños trabajando 16 horas, estaban previniendo el alcoholismo. Ese fue un primer argumento que no llegó a considerarse seriamente. Otro argumento en contra de la ley fue que esto atentaba contra la familia. ¿Por qué? Porque el que autorizaba que el niño trabajara era el padre de familia. Y supone que ahí el Estado manchaba a cómo se organizaba la familia. Ese argumento cayó también. Había un tema de interés público con el trabajo de los niños. Sin embargo, hubo otro argumento interesante. Según los empresarios, si se restringía el horario de los niños a 12 horas diarias, Inglaterra iba a la bancarrota. Iban a caer las inversiones, iban a seguir creciendo, la economía se iba a ir al traste, etc. Y por lo tanto, las peores penas del infierno si se hacía esta regulación, en el fondo era una rigidez, ¿no? Antes de los 12 años, o no puede trabajar más de 12 horas, ¿no? Ese argumento tampoco fue tomado en ese minuto. Y durante todo el siglo XIX y comienzo del XX, el argumento que podríamos denominar de los economistas nunca fue escuchado por los reguladores. Porque si fuéramos los economistas no habría derecho laboral, no habría casi ninguna cosa social, que todo afecta al mercado. Y como el Banco Central el año pasado, en uno de sus estudios, su memoria, dijo que la ley de 40 horas que influenciaban el desempleo, que era una rigidez, etcétera. Yo le digo como académico, obviamente yo estoy a favor del derecho laboral, así que quizás no soy imparcial, pero no hay ningún estudio serio, económico, que demuestre su tipo causa-efecto, que tú por dar derecho laboral y aumenta la cesantía. Los países con mejor derecho laboral del mundo y con negociación ramal que cubren el 90% de la población, están llenos de pymes, tienen menos cesantía que Chile, así que algo no cuadra, porque si hablamos de una ley económica como una ley física, tiene que cumplirse en todos lados. No es como que la ley económica en Chile sea distinta en Noruega o en Uruguay. La manzana a Newton se le cae en cualquier parte del mundo en la cabeza. La ley de gravitación universal, al ser científica, aplica a todo el mundo. Bueno, las leyes económicas en Newton no son científicas, pero si lo fueran, como te hablan los economistas, la misma ley debería aplicarse en otros países y estarían en el suelo económicamente. La verdad es que los países más desarrollados del planeta tienen mucho más derecho laboral que Chile, mucha más protección que Chile, mucho más impuestos que Chile y no presentan una bancarrota. Ahí hay un tema de narrativa que también es importante en el derecho y obviamente la narrativa me parece como que está tomada de una buena perspectiva porque vamos a ser dueños de los medios de comunicación. Así que ese es un tema, ¿no? Cómo acceder a otro tipo de información. Es bien difícil. Hay una página web que se llama Sin Permiso. Yo creo que es .com, pero si pones Sin Permiso, todos los días domingo vienen noticias en español y traducen muchas noticias en inglés y en francés de cómo está el mundo. Si me interesa tener otras visiones de cómo está el mundo, puedes leer, son medias largas las entradas, tú puedes seleccionar cualquier idea. Hay noticias feministas, hay noticias de lo que está pasando con Irán o el genocidio en Gaza, hay una serie de noticias que uno se puede informar y no son noticias que lean ni en el Mostrador, ni en el diario de la Universidad de Chile, o sea, incluso los medios, entre comillas, más progresistas que tiene Chile, finalmente son cosas que no te informan. Así que eso, pues, si quiere tener alguna información, tiene una línea izquierda, obviamente, ¿no? Digamos, de teoría crítica, etc. ¿no? Pero si yo fuera a la derecha, me gustaría leer algo que me desafíe, ¿no? Digamos, y a veces es bueno leer algunas páginas de derecha, cosa que porque si lees, la gente comienza como tú, quedas cortito, no tienes argumentos para defender tu propia postura, ¿no? Así que es bueno leer
páginas web de cosas o de líneas editoriales que no te llegan, como para ver, bueno, y porque nadie tiene la verdad absoluta tampoco, a todo. Así que ahí te dejo esa página web. Así que este argumento económico recién desde la década del 80 ha tenido peso en el mundo, ¿no? Con Ronald Reagan y Margaret Thatcher, ¿no? Que empezaron en Gran Bretaña, Margaret Thatcher y Ronald Reagan en Estados Unidos, lo que podría ser la revolución neoliberal, y que después iba a influenciar en Chile con la dictadura de Pinochet. Así que, bueno, ese es el itinerario, digamos, que sigue ese argumento. No fue escuchado en la mayoría de las regulaciones laborales desde la década del 80, como el miedo, el pánico económico a las profesiones está siempre muy presente. Piensa que Chile desde el 90, que volvimos a democracia hasta el 2000, solo rigidizó en general, solo sacó normas protectoras del trabajador y crecimos casi un 7%. El periodo de mayor éxito económico de Chile fue rigidizando, no sindical, pero sí en derecho individual. Cuando la dictadura terminó, quiero recordar que no había necesidad de la empresa, aunque funcionen más las necesidades, había desahucio. Así que el empleador echaba sin dar motivo y no había ninguna apelación. Esa norma se cambió en el 90 por necesidad de la empresa y la indemnización por año de servicio tenía tope de 5 meses y el 90 se aumentó a 11 meses y el país siguió creciendo y fuimos los jaguares, ahora ya somos, no sé, los gatos cordilleranos, no sé, somos el país va un poco a la deriva, pero en el fondo Chile logró su mejor desempeño económico rigidizando la legislación laboral y ocupando el lenguaje de los economistas, ¿ya? Porque en el fondo yo te digo la flexibilidad, significa la palabra flexibilidad tiene como buena prensa, la flexibilidad a lo positivo, ¿no? Y rigidez tiene mala prensa, pero eso solamente todo depende del contexto del caso, ¿no? Si tu pareja va a ir a un paseo, su curso de colegio, donde está su primer amor, y tú le pides por favor que, aunque tome mucho alcohol, te sea fiel. Tú quieres rigidez, no flexibilidad, no que tu pareja te diga, no, pues soy súper flexible, bueno, no, así que en la medida de lo posible te voy a ser fiel. No, tú vas a querer de forma rígida que te sea fiel, ¿no? Hay rigidez, tiene buena prensa y no flexibilidad, o sea, depende del contexto, ¿no? En un terremoto, ojalá que este edificio sea flexible y no rígido, pero eso no se puede extrapolar a todas las situaciones. Dígame. Bueno, vamos a aprovechar que realmente la rigidez aumenta los costos. Como te digo, la pregunta si la rigidez aumenta los costos. Yo creo que no. Ahora, depende de qué rigidez. Probablemente si pongo un salario mínimo de 2 millones de pesos, sí, es medio antieconómico. O sea, el derecho laboral siempre tiene que estar la viabilidad económica. Pero lo que se va a discutir de cuál es el monto no es una discusión técnica, es político. Es político el monto. Que se une a la productividad. A ver, imagino que todos ustedes son productivos. Clave en la productividad es cómo el empleador organiza el trabajo. O sea, no es como que la empresa sea productiva y tú individualmente eres productivo. Si tu empresa gana dinero, significa que son productivos. Todos. O sea, no es que la productividad esté centrada solo en los gerentes, ¿no? Todos los trabajadores no hagan nada y estén ahí, solo los gerentes ya la productividad. Entonces, aparte de que es difícil medir la productividad, no veo por qué se le echa la culpa al trabajador de la baja o alta productividad que tenga la empresa. Salvo que usted organiza el trabajo, ¿no? Usted llegue y le diga a su jefe, no voy a hacer esto primero porque yo organizo, vamos a hacer esto, en la tarde voy a hacer esto otro, así. Esa es la relación con el empleador. No, usted llega y el empleador dice, esto. Bueno, y entonces es responsable también de la productividad. Así que hay mucha como fake news en toda la discusión sobre rigidez, flexibilidad, todo el estilo de la palabra, productividad. Lo que sí se puede tratar de medir es el rendimiento del trabajador. Pero el rendimiento muchas veces no tiene que ver con la productividad de la empresa. Si tú trabajas, no sé, en Falabella puedes vender muchos refrigeradores, tuviste buen rendimiento. Eso es lo que se le pide al trabajador. Y después los refrigeradores estaban mal, los leyes del consumidor se le devolvieron a Falabella perdió plata, el problema de Falabella no es tuyo. Así que hay que echar como aplicar con todas estas discusiones de productividad, rendimiento, rigidez o no rigidez.
derecho laboral, con eso aquí la otra pregunta, generalmente ha tenido un mecanismo de flexibilidad, lo que pasa es que no le gusta al economista que tenga negociación sindical. Si bien es cierto, aquí la compañera de los organizadores decía que el sindicato es para hacer lucha, la verdad es que es para hacer lucha y para negociar. No se puede pasar solamente siempre negociando y no puede pasar solamente siempre en lucha. Es una mezcla de ambas cosas. Entonces, una medida que permitía flexibilizar el sindicato ocurrió en el COVID, en que los sindicatos, por ejemplo en el metro y en otras empresas, acordaron con el empleado un convenio colectivo que modificaba los contratos colectivos, los acuerdos existentes, para eliminar bonos o para ganar menos a cambio de que no les piden a nadie. Esa es la verdadera flexibilidad cuando uno negocia de igual a igual, no como una imposición, mira, acepta estos derechos. ¿No? Así que es un tema bastante interesante y profundo. Dígame. Sí, no, solamente quería hacer la acotación de que muchas veces lo que gusta en un terreno medio poco honesto respecto al tema de los costos de producción. Porque finalmente detrás de eso está la teoría del valor, económicamente, en términos de valor. Y eso nunca se discute cuando se está discutiendo todo. O sea, de dónde proviene el valor del trabajo, de los excedentes y todo lo demás, el plus valor dentro de la teoría marxista. Entonces, efectivamente, ahí es engañoso la discusión en los términos de lo que se lleva generalmente. Ok, aquí repito para la grabación, ¿no? Porque para que quede la grabación, preguntaban, observaban que de la teoría del valor de Marx es un poco engañoso, ¿no es cierto? Toda la discusión de productividad, de valor, etc. La verdad es que Marx dijo que, bueno, toda la riqueza se produce con el trabajo, y citó a Adam Smith, porque Adam Smith, en la riqueza, el padre de la economía liberal, dejó por escrito su opinión de que también toda la riqueza provenía del trabajo. El trabajo es la principal fuente de producción. Y Marx dijo una cosa interesante, porque hay varios Marx, ¿no? Está el Marx feminista, el medioambiental, el marxista más comunista que se conoce por el manifiesto comunista, y muchas de sus predicciones no se han cumplido, pero los diagnósticos que tienen son bastante certeros, son cosas distintas. Él también está en contra del trabajo infantil, así que estar en contra del trabajo infantil no te convierte en marxista, no se me explico. Y Marx dice, mira, siempre, incluso que la empresa esté produciendo después, como siempre se quiere ganar más, cuando ya como que llega el equilibrio productivo, lo único que tiene a mano es bajar los salarios. No sé si le hace sentido. Alguna vez ya cuando ya está en el límite de tu ganancia, Marx dice, no piense que ahí viene como la felicidad, porque si el empleador quiere al otro año ganar un poco más, lo que le queda es presionar por todo trabajo y pagar menos. Dígame. Que también en el tema de flexibilidad y liquidez, también muchas veces el empresariado se aprovecha de esto porque hay contraposición en distintos sectores de trabajadores. Ejemplo, bono a cambio de salacuna, hay sectores de mujeres de algunos sectores productivos que lo querían y había otros sectores que no lo querían. En el tema de las horas también, la flexibilización de la hora, 6 temporadas igual. Y entonces, con compañías, por ejemplo, la de la bancaria, era absolutamente distintas realidades, pero de las premisas de estas palabras, flexibilidad o rigidez, se aprovecha el empresario para al final poner como que no, porque ellas son las malas, entonces no nos permiten hacer esto otro, y terminamos teniendo un montón de trabajadores. Muy interesante aquí, observan entonces el efecto de la grabación que muchas veces en alguna medida narrativa hace que choquen también los mismos trabajadores. Y la verdad es que, claro, hay muy distintos tipos de trabajo. Entonces a veces cuesta ver qué es lo común con otros trabajadores. Y eso obviamente al empresariado que no quiera pagar más le viene muy bien. Pero en el fondo, en la medida en que tú creas que tienes muy distintos intereses, y de verdad que los puedes tener, pero quizás tienen un interés más grande en común. No sé, el sindicalismo en Gran Bretaña, que ya nació en esta época, venía incluso de antes, pero que era ilegal, tenía todo prohibido. Era el sindicalismo de trabajadores especializados. Así que a lo que se parece a lo que tú me dices, el sindicalismo bancario, el sindicalismo de
muchas luchas heroicas, pero le fue harto mal. En cambio, en 1870 hubo una huelga general en Gran Bretaña y los sindicatos siguieron un consejo que había dado Robert Owen en 1832, pero que nadie lo había escuchado. Y Robert Owen dijo que los sindicatos para la empresa tenían que agrupar a todos los trabajadores. Nada de distinciones, que si un trabajador especializado, que si uno no es especializado, que si eres temporero, bancario. Robert Owen estuvo como 2 años conectado al movimiento sindical británico, después se peleó con él, hizo muchas cosas sobre, pero en los 2 años el padre de la idea de que el sindicalismo tiene que ser sindicalismo de industria, no especializado por rama o por profesión. Y recién le van a hacer caso en 1870, y ese sindicalismo fue el que tuvo todos los éxitos que usted puede conocer del sindicalismo hasta 1970. Tuvo 100 años de mucha fuerza, presión y éxito. Después del 70 viene la crisis del petróleo con los países árabes, crisis económica, y el 80 llega Thatcher en Gran Bretaña, y Reagan en Estados Unidos, y ellos influencian mucho en la política mundial y eran antisindicales. Entonces, si yo soy un presidente antisindical y tenemos una crisis económica, créame que los sindicatos van a sufrir. Porque, claro, las personas entre perder tu empleo, si me explico, bueno, no me sindicalizo nada, tal que puede llegar a fin de mes. O sea, las crisis económicas son muy buenos amigos de los antisindicales, porque te permiten comprimir los sindicatos, ¿no? Incluso destruirlos. Así que no se ha destruido el sindicalismo, pero hay muchos sindicalismos. Y eso es dividir para poner. Y hablo más allá de la empresa. Varias veces, no acá en la escuela sindical, pero trabajadores hemos preguntado de qué sirve un sindicato de huelga, qué le sirve la ramal, la organización por rama, no le sirve de nada el sindicato de huelga. ¿Por qué? Porque Codelco es una empresa millonaria, la más grande del mundo estatal de cobre. Así que todos los sueldos son de empresas multimillonarias, los bonos de término también. O sea, el sindicato de Codelco no logra nada con una ramal. Entonces, ¿por qué le interesa? Es que le interesa por la solidaridad. Porque cuando ese sindicato logra negociar una rama minera, no los sueldos de Codelco, pero sí un mínimo mucho más aceptable que cae ahora, tiene una especie de respeto por también ese sindicato, pero no es como que ganen las lucas, no sé por qué. Pero el neoliberalismo lo tenemos como metido en las células, ¿no? También los profesores universitarios, en alguna medida los trabajadores también. O sea, ¿qué es lo que ganan? Nada. Si tú eres un sindicato grande y fuerte, a ti no te interesa la producción por rama, es lo que son tus lucas a fin de mes. Porque la rama es un mínimo, y tiene que ser el mínimo de las empresas que ganan menos, no las que ganan más. Pero sí te voy a dar otro tipo de legitimidad, ¿no sé si me explico? Frente a los ojos del mundo del trabajo. Así que, claro, tenemos una ley antisindical en Chile, sindical, pero también tenemos mentalidad que no nos hemos dado cuenta como antisindicales. Y es obvio, obviamente el chileno, la Fundación Sol y otras fuentes de información, la Fundación Sol, hace presente que la mitad de los chilenos líquidos perciben menos de 63.000 pesos al mes. Claro, es difícil pedirte solidaridad cuando caro que Chile es el dinero de mes. Digo, pedirte solidaridad con parte de los sobrevivientes. Pero por lo menos tenemos que ser conscientes de eso en ese punto. El sindicalismo también desarrolló una especie de teoría del buen samaritano. No solamente era por las lucas, sino por mejorar a la generalidad de los trabajadores. Y la ramal a lo que apunta es el trabajador que no está sindicalizado, de la pequeña empresa, pero con un estándar razonable para que no haya quiebra en la pequeña empresa. Entonces al sindicato grande no le interesa porque puedes negociar tu propio contrato más alto, no se me explico. Esa es como la lógica de la negociación por rama de actividad. Y mucho se habla de la naturaleza humana, los economistas, del egoísmo, el hombre racional, la persona racional, se han escuchado, el opus económico, que es un ser racional, etcétera, etcétera. La verdad es que sin solidaridad no hubiéramos salido de las cavernas. Cuando los economistas empiezan a hablar de nuevos opus económicos en el siglo XIX, el ciclo de estudios biológicos, estaba muy influenciado por Darwin y la selección natural y todo eso, pero ¿qué hizo hoy día la biología?
Hoy día la biología está mucho más avanzada, o sea, la economía se creó con la biología en 1890, no se me explico. La biología está mucho más avanzada en lo que fue la solidaridad también en el hombre primitivo, no solamente la lucha por conquistar los elementos. Por ejemplo, con esqueletos de personas iniciadas, pero que vivieron 35 años. Cuando eres una tribu nómada y caminas 15 kilómetros diarios, que era el promedio que se caminaba cuando éramos nómadas, y fuimos como 800.000 años nómadas, y llevamos solo como 10.000 años, esto de estar echado todo el día como están ustedes ahora, y por eso estamos atrofiados, no se acostumbra el cuerpo todavía. Caminamos 15 kilómetros diarios, llevar a una persona lisiada significaba organizarte y tener compasión. No lo dejabas botado ahí porque se te rompió la cadera, te bromaste, te moriste, te llevé 15 años. También las personas que nacían con malformaciones, etcétera, que sin la tribu no hubieran llegado a ninguna parte. Así que tenemos que también empezar a ver esa parte del ser humano. A veces es difícil leerlo en las noticias internacionales, pero crean que esa también es una parte que han documentado los biólogos. Y los mismos biólogos, veía un señor que se llama Franz de Waal, que describe la siguiente escena: en la selva hay unos cuervos matando a otro cuervo. No sé, nadie sabe, nadie habló con los cuervos. Hay una serie de cuervos que están matando a un cuervo. Y los gorilas miran desde los árboles, no sé, y en un momento sienten compasión. Los gorilas bajan del árbol, ahuyentan a los asesinos, agarran el cuerpo y lo cuidan como 3 semanas hasta que se pudo ir volando. Bueno, para los biólogos ese es un síntoma de humanidad. Porque en el fondo, a ver, hasta el microbio más pequeño se come al más chico, porque sería como la respuesta de los economistas de por qué somos humanos, porque nos parecemos a las lombrices. La lombriz grande se come a las chicas. Bueno, los biólogos dirían, no, eso lo hacen todos. Lo que caracteriza al ser humano es la compasión como los gorilas. Los gorilas se parecen al ser humano no por comerse a gorila chico, sino por la compasión por los cuerpos. Bueno, tenemos el derecho laboral entonces vinculado a las revoluciones industriales, a esta fecha, etc. Y hay una fecha de consolidación del derecho laboral que en 1919 y que coincide con la formación de la Organización Internacional del Trabajo. Fin de la Primera Guerra Mundial. Si usted se fija, he hablado de Gran Bretaña, he mencionado Estados Unidos, ahora estoy mencionando la OIT, que la formó Francia y Gran Bretaña, básicamente, también Estados Unidos, pero Estados Unidos, la primera reunión fue en Washington, pero se enojó y no entró a la OIT, sino hasta 1923. Bueno, diversas telenovelas o relatos que podemos hablar de esa época. Lo que quiero decir es que he estado hablando de países desarrollados, de países que eran imperios. Gran Bretaña era un imperio en la época de Robert Peel y de Robert Owen, y seguía siendo imperio en la Primera Guerra Mundial, y venía Francia también era un imperio. Así que estoy hablando de estos imperios. Uno podría preguntarse, bueno, en Chile, ¿sí? ¿Dónde entra Chile? Chile tenía ya algunas leyes laborales, la ley de la silla en 1906 y otras leyes también, algunas de televisión y también una ley de habitaciones obreras para que pudieran vivir los obreros cerca de las faenas. Y después, el año 24, tiene la ley laboral que van a hacer el primer código de trabajo del año 31. ¿Dónde entra Chile en esto? Bueno, la verdad es que entra poco, porque, repito, la primera ley de 1906, 104 años después de Peel. Y lo que ocurre además es que los británicos, en alguna medida, exportaron también el derecho laboral. O sea, los otros países europeos copiaron la revolución industrial, las máquinas, etc. Y entonces empezaron a tener la cuestión social, y entonces los sindicatos también empezaron a copiar a los sindicatos británicos, y el legislador empezó a copiar las leyes británicas. Así que el derecho laboral, que va a estudiar de acá, que yo digo de origen británico, es un derecho verdaderamente transnacional. Es como uno de los primeros derechos transnacionales de la modernidad. Transnacional, me refiero a que todo el mundo tiene una regulación parecida, a eso me refiero con transnacional. Hoy día es común por internet, porque en Canadá sale una ley de medio ambiente y tú la puedes ver en 2 minutos y dices, oye, esta ley que buena, podríamos aplicarla a domingo, ¿no? O sea, hoy día hay áreas enteras, el derecho consumidor, el derecho constitucional, que la gente, los juristas se reúnen de distintos países y hablan el mismo lenguaje. Pero en el 1800 no era tan común eso. Se iba hacia igual una homogenización
pero no era tan fuerte. Y el derecho laboral es el primero que tiene esa como homogeneización, como las mismas técnicas a nivel global. También influencia que en la década de 1850 se inventó el telégrafo. Y el telégrafo, yo digo que el derecho laboral es el derecho del telégrafo. El telégrafo es muy importante. Cuando se haga la historia de este periodo, no sé, entre el año 1000 y el 2000, ¿cuál es la revolución en comunicaciones más importante? Nosotros contestaríamos el mail, ¿no? Pero es que nosotros no vemos la apertura completa porque estamos viviendo, ¿no? Entre el 1000 y el 2000. Me imagino que todos nacieron después del 2000. Bueno, ya me han ocurrido alumnos que nacieron por el 2010. O sea, uno está realmente muy bien. O sea, yo muy bien. Así que la otra vez había una alumna con un apellido muy como particular, ¿no? Y yo le había hecho a alguien antes. Entonces le digo, oh, yo le hice clase a tu hermano. Y dice, mi papá. Me falta saludo. Ahora estoy esperando a los nietos. Que lleguen a clase. Bueno, la verdad es que antes del telégrafo, si ocurría algo en Londres, se demoraba 3 semanas en saberse en Bombay. Con el telégrafo, 10 minutos. Con el mail, 10 segundos. Y lo que ocurre es que entre 3 semanas y 10 minutos es brutal el salto. Entre 10 minutos y 10 segundos es grande, pero no es tan brutal como en 3 semanas a 10 minutos. Así que, cuando los obreros ingleses lograron la jornada de 8 horas, en 10 minutos se supo en Bélgica, en 10 minutos se supo en el norte de Alemania, en 10 minutos se supo en Estados Unidos, y todos empezaron a hacer lo mismo. Por eso digo que el derecho es telégrafo. Y después vino la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que trata de homogeneizar el derecho laboral en el mundo con estándares mínimos. Así que hoy día el derecho laboral en todo el mundo, y las técnicas son las mismas. Lo que cambia es el per cápita. O sea, el salario mínimo en Noruega son como 2.000 euros, como 2 millones de pesos. El mínimo en Estados Unidos, 8.26 la hora. El mínimo en Chile, 589.000 bruto, o sea, líquido 400 y tanto. Y el mínimo en Haití, como $10 mensuales. Así que, claro, cambia el monto, no sé si me explico, pero la técnica es la misma. Si no han contratado en jornada completa, tienen que pagarle lo mismo. China, el año 2008, sacó una ley de contrato de trabajo que inventó la rueda de nuevo, tiene descanso dominical, feriado, horas extras, tampoco me cubre, pero siguen las mismas técnicas que inventaron los británicos. Los países africanos tienen códigos de trabajo, las mismas técnicas de los británicos, las normas de técnica, los contratos, etc. Obviamente cambian en el detalle, yo no puedo ejercer en nuestro país como laboralista, porque me sé solo en chilena, pero los principios son los mismos, las ideas son las mismas, y la OIT ha ayudado mucho en eso. Piensa usted que la OIT sacó este convenio 190 de violencia en el trabajo, que ha influenciado las legislaciones de los países, influenció en la ley CARI, de la cual yo soy muy crítico, pero por razones técnicas. Justamente con la idea de erradicar la violencia en el trabajo hay que hacer bien las leyes y no mal. Y la verdad que escuchando a los especialistas, bueno, no me invitaron a hablar de la ley CARI. Solamente quiero que sepa que en todo caso toda la parte de la prevención se reconoce en una corte de la ley CARI, pero también hizo algunas otras barbaridades que al final dificultan más perseguir el acoso sexual, la violencia en el trabajo, que facilitar, que es algo que está muy presente. Y el convenio 189, que es justo el anterior de la OIT, es sobre trabajadores de casa particular, trabajo doméstico, que es muy importante. Y ahora están redactando un convenio de trabajo en plataforma, Uber, Rappi y todo esto. Así que la OIT sigue dando una pauta muy importante en el mundo, tratando de homologar las técnicas laborales, pero depende de la riqueza del país, cuántas vacaciones va a tener. En los países escandinavos son 6 semanas de vacaciones, en Chile son 3. El prenatal en los países escandinavos es 1 año, para el papá y la mamá obligatorio. O sea, el bebé a los 10 meses cree que la gente no trabaja. Digamos, probablemente choque cuando los dos parten a trabajar al año, ¿no? Y por eso hay tanto asesinato. ¿Ha visto que se le de Netflix la cantidad de asesinos seriales cuando los papás se fueron del postnatal? Se le acabó el postnatal. Bueno, en fin, nosotros tenemos mucho menos, pero todo depende de quién te compare. Es otro punto importante. Chile, aunque no me crean, tiene buenas normas laborales,
guerras sindicales, pocos sindicales, sí, hay países que matan a los dirigentes sindicales. Así que si tú llamas a la OIT y le dices qué países de Sudamérica están como más en sindicalismo, Chile no está en la lista corta. Uno dice, uno como chileno saca por el suelo, 6% de los colegiales, no sé, me explico, prácticas sindicales, pero la OIT en tal vez que lo mandan a matar, ¿cuánto cuesta matar a los dirigentes sindicales en Chile? No, o sea, no sé. No sé si lo matan, parece que no. Entonces te dicen, mira, en este país sale $200 mandar a matar a un dirigente sindical, en este país sale 180, tenemos 50 dirigentes secuestrados en este otro país, así que sí, Chile comparado con Suiza está mal, pero comparado con otros países está bien. Así que siempre los laboralistas que somos muy críticos de Chile estamos comparando a Chile con países más desarrollados que Chile, hay que compararse con países que están mejor para avanzar. Con los desarrollados, Portugal y Grecia, que son los más bajos dentro de los desarrollados, pero tienen $10.000 más que Chile y $15.000, o sea, el doble. Tienen el doble del PIB per cápita que Chile, aunque sean bajas dentro de los desarrollados. Y en Sudamérica siempre nos comparamos con Uruguay, que tiene además negociación ramal. El país no lo era hace 2 o 3 años, era un poquito más bajo que Chile, pero hoy el país con mayor PIB per cápita tiene menos cesantía, está lleno de pymes y las nanas, hasta las nanas tienen un contrato colectivo nacional, único, a todas las nanas. Así que cuando uno lee los diarios y acá todo lo terrible de la negociación ramal, no hay que ir a Suecia. Basta ver Uruguay, y ahí las leyes de la economía, de acá parece que no funcionan allá, porque están llenos de pymes y es más. Por esto no digo que Uruguay sea un paraíso, que es un país muy distinto de Chile. Los dos países más desarrollados de Sudamérica son Uruguay y Chile, pero son países radicalmente distintos. No se me explico en muchas cosas. ¿No? Hay explicaciones, los uruguayos son pocos, son casi todos descendientes europeos, lo que ha generado cierta solidaridad interclase. O sea, el uruguayo que es hijo italiano ve al uruguayo pobre que es hijo italiano también. En Chile, que siempre hemos negado el mensaje y todos nos creemos algo así como alemanes trasplantados. Hay todo un tema de clase, de color de piel, qué sé yo, que no es que más el clasismo en todo caso que el racismo, porque si tienes dinero, ¿ha visto color de piel de Lucy, por ejemplo? Si tienes dinero, eres de la línea. O Piñera, que para descansar tenía rasgos indígenas, claro. Tiene 3.000 millones de la élite, no se me explica. O sea, el racismo es menos fuerte que el clasismo. Logran tener dinero, da igual. Pero en el fondo, la élite no siente que es igual que el chileno pobre. No sé si así. Y eso, algunos autores diferencian en Europa, en Estados Unidos. En Estados Unidos tampoco había un programa, porque el trabajador pobre norteamericano no es descendiente británico. Es mexicano, chileno, puertorriqueño, así, y además negro. ¿No? Así que trabajan, no se me explico, ¿no? En cambio, ¿por qué los escandinavos tenían siempre negociación ramal y súper derechos sociales? Porque el sueco pobre es tan vikingo como el de la ley. Así que si yo soy de ley, oye, igualito a mí, sí, parece que hay que dar derechos. Es terrible porque una implicación racista. ¿Por qué la regulación de los europeos con los trabajadores pobres? Entre comillas, porque es de la misma raza que de la ley. En cambio, en América Latina heredamos toda la diferenciación de los españoles, que era el español, el criollo, el mestizo, el mulato, el sambo, no sé nada. No sé lo que somos todos seres humanos y la biología es súper clara, no existen razas. Pasado la vida somos todos iguales. Así que si usted se cree una raza muy especial, pues no tiene que imitar. Es una pura creencia. Así que nada más, también los europeos están súper mezclados. La mezcla es cuando te hacen el test genético, hay europeos con raza negra, o sea, cuando se habla, lo peor de todo, el derecho sigue hablando de raza, porque socialmente se habla de raza, pero la raza no existe biológicamente. El derecho tiene que echar a defender contra la discriminación racial, aunque es una categoría que no es científica, porque la gente sí se identifica, ¿no? por la forma, los colores, etc. Así que también aprovecho de decir que soy los test genéticos que se han hecho en Chile. Uno que hizo la Universidad de Chile, 10.000 estudiantes universitarios de Arica Punta Arenas, salió prácticamente la mitad sangre española europea y la otra mitad, o sea, salió 53, un promedio, 53%
¿Qué pasó con esas personas? Aplicamos la teoría del Papa, ¿no? El amor es más fuerte. 3% de raza negra, entonces si te hacen un test genético, se mezclaron con todas, se casaron, se enamoraron, no tengo idea, se mezclaron con toda la población. Así que ese porcentaje. Podría ser que justo en tu caso particular tú eres hijo de finlandés, sí, así que ustedes sabían descendientes de finlandés, pero bueno, que se casó con chilenos. Digamos, lo que te quiero decir, estamos sumamente mezclados como para ser tan racistas. El genético hay que verlo como una taxa, como cosmopolita, ¿no? Tenemos como de todos los continentes en América Latina, y lo mismo como de todos los continentes después de la separación desde que salimos de África, porque cuando salimos de África éramos todos iguales, ¿no? Así que, en fin, esta clase es como aburrida, así como recibir la persona autoayuda, datos técnicos y además derecho laboral. Así que en 1919 se consolida la OIT, se consolida la idea de la protección del trabajador. En esa época no se escuchaba el argumento de los economistas en contra del derecho laboral, que estaban documentados, siempre que terrible crisis económica, en fin. Y además hubo otros elementos. En la Primera Guerra Mundial los sindicatos fueron claves para ganar la guerra. Es decir, los sindicatos eran algo así como patriotas y había que darle una moneda de cambio terminada la guerra. Por ejemplo, los sindicatos ingleses se comprometieron a no pedir aumento salarial, no dejar la huelga y trabajar horas extras hasta que se ganara la guerra contra Alemania. Algo parecido ocurrió en Francia, en Italia y también en el Imperio Austrohúngaro y en Alemania, que esos perdieron. Bueno, también el derecho laboral había adquirido mayor estatus, porque en 1917 se aprobó la Constitución mexicana. No sé, 1917 está la Constitución de México y en 1919 la de Weimar, que era la Constitución alemana, fue la Primera Guerra Mundial. Y ambas constituciones reconocen derechos sociales. ¿Qué significa esto? El derecho a la educación, a la salud, al trabajo. Esos derechos, antes de eso, no tenían rango constitucional en ningún país del mundo. Así que México fue el primer país del mundo que decir, mira, va a haber ciertos derechos sociales que lo vamos a poner en la Constitución. ¿Y qué es una Constitución? Es el texto jurídico más importante de un país, ¿no? Algo así como el director de orquesta. Obviamente, al final del día, las leyes son más importantes porque regulan cada detalle, pero la Constitución está en todo otro marco que establece la Constitución del país. Entonces, esta Constitución mexicana tiene estos derechos sociales. Y luego la de Weimar tiene también derechos sociales. Y entre ellos están los derechos laborales. Así que como que sube pedir, si me explico, sube estatus de rango legal a constitucional el derecho laboral. Incluso nuestra Constitución tiene normas laborales, dice que hay que proteger el trabajo. O sea, todo tipo de constituciones, no solo de la cárcel, también de dictadura, después de esta, ninguna puede no decir nada del trabajo. Hasta nuestra Constitución, de la época de la dictadura, tiene normas sindicales, ¿no es cierto? Tiene algunas normas hasta de negociación colectiva bastante imperfectas y malas, pero el que las tiene, las tiene. O sea, ya era imposible, después de esto es imposible escribir una Constitución sin contemplar derechos sociales. Así que eso va a influenciar también en la OIT. Ya hay estudios históricos que dicen incluso que al redactar la Constitución de la OIT en 1919 se tuvo a la vista la Constitución mexicana, lo que implica que también influenció a la alemana, porque Alemania había perdido la guerra y no podía redactar su Constitución. Estaba sujeta al dominio británico, aunque no fue invadida, no podía decir que vamos a poner al Kaiser, que era el que había provocado la guerra, no se podía. Así que ahí pasó a tener un sistema plenamente democrático antes de una monarquía constitucional alemana. Así que ese elemento fue bien importante. Y otro elemento importante también de 1919 va a ser la Revolución Rusa. Yo creo que, bueno, entre comillas, más o menos todos saben lo que fue la Revolución Rusa. Lo que a mí me interesa destacar es que Lenin fue el líder de la Revolución Rusa. Obviamente tomaron ideas de Marx, pero hay que recordar que Marx murió en 1883. Así que Marx estaba ya encantado en otro mundo cuando fue la Revolución Rusa. No es el líder de la Revolución Rusa, sino seguidores. Y está Lenin. Y Lenin, entre otras cosas, escribe un libro que se llama El Estado y la Revolución en 1917, en donde dice que
que la previsión de Marx de que los trabajadores del sistema capitalista se van a tomar el poder ya no se va a cumplir, porque los trabajadores le han metido el dedo en la boca. Saben que estos dichos son universales, no son chilenos, ¿no? Más vale pájaro humano que sean solanos, que estén volando, mi boca cerrada, nuestra boca. Todos esos dichos son de todo el mundo, existen en todos los países. Vender la pomada que era el lejano oeste, que vendían el tónico para el pelo, que era Viagra, que era esto, que era lo otro, que servía todo, te vendían la pomada y no servía para nada. Bueno, Lenin dice que le han vendido la pomada a los trabajadores, que le han metido el dedo en la boca, y eso se llama derecho laboral. Le han vendido la pomada con el derecho laboral. ¿Por qué? Porque dice que en el fondo el derecho al trabajo hace que los trabajadores subviertan la revolución. Les mejora un poquitito la condición de vida, se les mejora un poco, pero siguen bajo la subordinación del empleador, siguen en un estado de dominación diaria en el lugar de trabajo. Y en vez de querer la producción, quieren aumento de sueldo, un crédito, más cupo en la CMR, no tengo idea. Me explico, los convierten en pequeños capitalistas sin dinero, pero con algo más de lo que tenían antes, ¿no? Entonces, en el fondo, dice que eso logra frenar las ideas revolucionarias. Bueno, algo que tiene Lenin. Lo que sí yo voy a decir, en todo caso, que cuando uno estudia la historia del derecho laboral, había mucha gente que no tenía pensado eso. Porque en el fondo, claro, cuando te lo relato así, pareciera que en algún minuto los empresarios se reunieron y dijeron, oye, ¿qué hacemos? Que se viene la revolución, el estallido, no sé, ¿qué podemos hacer? Inventemos el derecho laboral con unos derechos mínimos. La verdad es que el surgimiento del derecho laboral no solo viene de Robert Owen, de Redfield, viene de todo el siglo XIX, que hubo luchas obreras por que hubiera derechos laborales. Corriente marxista, el mismo Marx que decía que proteger a los trabajadores, pero también socialdemócratas que decían que había que proteger a los trabajadores, y también la Iglesia Católica, que en 1891 sacó la Red Global y empezó la doctrina social de la Iglesia diciendo que había que proteger a los trabajadores. Esas personas, el Papa León XIII, estaba pensando en el sistema capitalista. No se me explica, a ver cómo salvo el capitalismo en sí mismo, creemos el derecho laboral para que tenga rostro humano, que sería como una versión un poco ridiculizada de lo que le estoy diciendo. Pero sí es verdad que la revolución rusa va a ser un elemento más que va a hacer que muchos políticos conservadores estén de acuerdo con tener derecho laboral. Recordemos que en Chile las leyes laborales las aprueba Jorge Alessandri. O sea, perdón, papá, Arturo Alessandri. Y Arturo Alessandri era el liberal de derecha. Si bien es cierto que ganó, la gente hablaba muy bien, incluso le decía chumbo inconsciente, igual que estaba por él, ¿no? Le decía a los chilenos, ¿no? Usted es una chumbo inconsciente y lo sedujo, igual ganó. Y entre otras cosas provenía leyes laborales, apenas salió electo, se trató de hacer el tonto con las leyes laborales. Empezaron a estar ahí en tramitación, no se aprobaban nunca. Al final vino una intervención de los militares. Las leyes estaban asociadas también a un aumento de dinero en el ejército. Así que los militares fueron a la sesión del Parlamento, hicieron un ruido de sable, que fue una ruptura de esa historia, y se aprobaron por susto las leyes laborales en 1924, medio de chiripa, ¿no? en ese punto. Así que incluso también en Chile hay fuerzas conservadoras a favor del derecho laboral un poco asustados de que pueda haber revoluciones comunistas, etc. Pero ese no es el único factor, eso quiero decir. O sea, mucha gente que reviviera me diría, no, pero eso es algo bien pasar. Nosotros nos sacamos la mugre de verdad, el mismo Robert Owen, para que hubiera protección de verdad, no un tema económico, no sé, me explico. Pero que eso haya tenido la posibilidad de favorecer al sistema capitalista, por supuesto, ¿no? El derecho laboral tiene un buen efecto en el sistema capitalista, aunque el mismo sistema capitalista no lo valora. Así que yo para él digo que el derecho laboral ha sido víctima de su propio éxito. Le voy a poner un ejemplo. Muchos de ustedes son mamás o papás, me imagino. Y otros no, que están muy bien, ¿no? Algunos serán mamás y papás. ¿Por qué tuvo hijos usted? Yo voy a decir por qué. Para desarrollar el sistema capitalista. Si usted no tiene hijos, se provoca capitalismo. No hay que pensar en la relación. Así que me imagino que usted un día con su pareja dijo, oye, mi amor, ¿cómo podríamos ayudar al sistema capitalista? Y me parece que tengamos un hijo, cosa que haya trabajadores en el futuro. ¡Ah! Me
me parece excelente, aboquémonos a fabricar industria. Bueno, les puedo asegurar que no fue así, ¿no? Hay motivaciones más importantes porque tuvo hijos, pero sin hijos no hay sistema. Así que tener hijos ayuda al sistema, sí. Y criarlo, llamarlo también, sí. Pero ese efecto no es nunca original. Bueno, así pasa el derecho laboral, ayudó mucho al capitalismo. Pero mucho de la gente que se la jugó te va a decir esto no fue para favorecer a la empresa, fue porque queríamos un trato más humano a los trabajadores, queríamos que hubiera dignidad de verdad en el lugar de trabajo. Incluso otros señores que eran empresarios, más que dedicarse a ganar dinero, se dedicaron a tratar de que hubiera realmente derechos, ¿no? Para las personas. El mismo Valle Hurtado, que ahora está canonizado, era parte del sindicalismo blanco, como se llama en Chile, que es el sindicalismo católico. Después creó el Hogar de Cristo, pero él formaba sindicatos. Su libro Moral Social defiende el derecho de huelga, defiende una serie de cosas que sonrojarían a muchos que han analizado. Bueno, en fin, la cosa que, o sea, hay muchas corrientes que influenciaron, no quiero ser injusto con el derecho laboral, pero el efecto sí fue que ayudó al capitalismo, no se me explico, porque lo hizo un poquito más justo, no justo totalmente, pero un poquito más justo como al ámbito de hacerlo tolerable para los trabajadores, tolerable para los sindicatos, en fin, en los países desarrollados, claro, los sindicatos crearon muchos conflictos, pero después en los mismos países escandinavos que son como una taza de leche, ¿no? sin alteraciones sociales. Yo he aprovechado a viajar mucho como profesor universitario, que me pagan los viajes guiados, así que me puedo viajar gratis. Países como Suecia y Dinamarca son como todos perfectos, las guaguas no lloran, los perros no ladran, como todo perfecto. Cuando tú ves la historia de esas personas, o sea, Dinamarca en 1899 tuvo una huelga terrible de todo el país. 1899, hace más de 100 años. Y los empresarios entonces hicieron knockout en todo el país. Y el país quebró. Después de eso, de ir a la bancarrota como país, digamos, por huelga y local, o sea, la patronal de los empleadores, hicieron un acuerdo que se llama el Pacto de Septiembre. Y en el Pacto de Septiembre se pusieron de acuerdo en algunas cosas, como que Dinamarca iba a ser capitalista, que iba a haber impuestos, educación y salud gratis y sindical. Bueno, ese pacto está vigente hoy. Claro, uno va y el país marcha, pero ellos tuvieron una crisis, tuvieron un conflicto y hicieron una catarsis de conflicto, que es algo que siempre en Chile no ocurre. Tenemos conflicto, pero no catarsis. No hablo solo por el 2019. Cada 40 años hay conflicto, pero no hay catarsis. Quizás eso diferencia un país desarrollado de un subdesarrollado. No es que ellos no hayan tenido miseria, hasta que quebró el país, pero dijeron ya, ¿sabes qué más? Mejor trabajemos en conjunto, empresarios, sindicatos, no sé, tratemos de construir una Dinamarca en conjunto, un trade-off, ¿no? Pasando y pasando, pero que todos tengamos algo de prosperidad, claro, y ahora no tienen huelga, no tienen, el derecho lo tienen en el papel, pero no hay huelga, sí se lleva muy bien, etc. Pero eso tiene todo un aprendizaje y una catarsis de conflicto. Para eso sirven los conflictos, recuerden su periodo de la adolescencia, para crecer. Los conflictos sirven para crecer. Y eso le damos en Chile a aprender de nuestros conflictos. Que no es que no los tengamos, los tenemos, pero cómo podemos crecer después del conflicto y no ponerlo debajo de la alfombra como que ya no te interesa en ese punto. Así que tenemos este otro factor de la revolución rusa que también fue importante para el derecho al trabajo. En la década del 80, ya voy cerrando porque se nos acaban los minutos, en la década del 80 viene Margaret Thatcher, empieza a atacar el sindicalismo en Gran Bretaña, viene Ronald Reagan en Estados Unidos, también en la década del 80 ataca el sindicalismo norteamericano. Pero lo más importante que ocurrió en esa época es una escuela económica marginal, que todos creían unos loquitos, crean que era así, que fue la escuela de Chicago, pasó a ser hegemónica. Yo le voy a enviar un trabajo, por si quiere leerlo, se lo voy a enviar a estos niños para que se lo envíe. Es un artículo académico, así que también sirve si tienen insomnio, digamos, está lleno de citas, de cosas como tenemos que escribirlo académico en un lenguaje así como que suena inteligente, no sé. Entonces, pero puede ser que a usted le interese, que se llama Derecho Laboral, Economía y Pseudociencia. Y ahí cito economistas contra economistas, pues más veces que los abogados no sabemos economía, lo que es verdad. Pero yo cito economistas contra economistas. Un poco, ¿por qué?
Los economistas neoliberales, los más extremos, proponen cosas locas en materia laboral. Locas. Así, estoy hablando de una corriente loca, no todo, pero una corriente loca que hay en Estados Unidos, derogar la prohibición de acoso sexual. ¿Por qué? Porque no es necesaria. ¿Y por qué no es necesaria? Porque mira, si un empleador acosa sexualmente a una persona, la persona va a renunciar. Y entonces va a tener que contratar a un nuevo trabajador, pero todos saben que acosa así que dan a abrir más sueldo. Por lo tanto, es antieconómico acosar. Wow. Sí, hizo la teoría, nunca ha trabajado muchas veces, ¿no? Nunca ha ido a una entrevista de trabajo, ¿no? Sí, vive en el mundo del ICIMAP, ¿no? La economía es perfecta, no sé qué. Otro, estoy poniendo ejemplos, bueno, son ridículos, ¿no? Un señor que se llama Richard Posner, es famoso, un profesor de Chicago, que es jurista y economista. Él propone que los niños, como en Chile en el Senado, tiene otro nombre Senado, pero igual de mal, no me acuerdo el nombre, pero los niños que están para adopción tienen que ser vendidos. Entonces la familia hace licitación. Oye, tenemos 10 bebés. Tú quieres adoptar y dices, oye, yo ofrezco $1 millón, no $1,5 millones, 2 millones. Y él da una serie de, porque eso es más eficiente, es más rápido que la familia. Mientras más plata supone que más lo van a querer. Si tú estás dispuesto a sacar más plata para comprar un niño, lo van a querer. Además dice que los niños, la gente pobre tiene hijos como locos y es grande. Y que se le permitiera al rico que no quiere tener hijos, pero quiere un hijo, vendérselo, redistribuir al inglés. Y que incluso esto funciona como una cosa bien loca, se llama el óptimo pareto. Bueno, en fin. Le voy a enviar ese artículo. Esto no trato de la parte loca que no es laboral, pero que ya lo encuentro como loco. Mire, ustedes saben que está prohibido, además son todos machistas, saben que está prohibido tener 2 matrimonios a la vez, ¿no? Pero que ninguno esté casado al mismo tiempo. ¿Cuál es la razón de que se prohíba eso? Son razones morales que llegan al derecho, ¿no? Y al derecho no interesa que tú no tengas varias familias, sino que tengas una pura familia. Pero la explicación que dan estos señores que son como psicópatas, ¿no? La explicación psicopática es que la prohibición de ligar, así se llama, de tener 2 matrimonios, es una regla redistributiva de mujeres. ¿Por qué? Aprovecho que están sentados para que no se desmayen. Porque si se permitiera tener varios matrimonios, solo los hombres ricos tendrían esposa. Y el hombre pobre se quedaría sin esposa. Entonces, ¿cómo redistribuye el exceso de esposas del hombre rico al pobre, prohibiendo que se case 2 veces? No. Nada, tú dices, bueno, ¿son psicópatas? Sí, son psicópatas. Díganlo, ahí están. Pero esa gente escucha, aunque no se tome literalmente su idea. Así que deben darse trabajo, ya sea para insomnio o por interés, se lo puede leer. Pato yo escribo en forma clara, pero claro, tiene muchas citas, todo lo que tienen algo académico. Así que ahora estamos en una época en que el derecho laboral está atacado, va a ir cerrando, pero desde 1802 el derecho laboral es un derecho que le llaman subversivo. Así que no hay que escucharse con los ataques. Hay que seguir creyendo en el ideal del derecho al trabajo y la protección del trabajador. ¿Por qué digo que es un derecho subversivo? Y aquí me van a aventar mis otros colegas que son profesores de derecho. Porque voy a dar un ejemplo chileno. Cuando salió el procedimiento, no procedimiento laboral del 2006, había un juicio que todavía existe cuando tiene un juicio que trata de menos de 10 ingresos mínimos. El monto de lo que tú pides menos de 10 ingresos mínimos puede hacer un juicio abreviado que se llama monitorio. Ese juicio duraba 80 días con sentencia definitiva. Hoy día dura 4 meses porque los tribunales están con mucho trabajo. Bueno, eso es absolutamente subversivo. Porque el único que te gana un juicio en 30 días es Elon Musk o Bill Gates. Pero, ¿quiénes ganaban esos juicios? La nana. Y una nana, que quizás la persona más débil, te gana el juicio en 30 días. Rompe todo el sistema. El derecho laboral es odiado. No sé si me explico. Es odiado por los penalistas, por los procesalistas, por los porque el que te gana 30 es la persona que es millonaria. Te gana un juicio en 30 días. No sé si me entiendes. Pero no una nana. El derecho laboral logra el mejor ideal del derecho, porque uno entra primero en derecho que después se te olvida cuando empieza a ganar dinero. Pero antes de eso, que quería la justicia, por los derechos, etc., el derecho laboral logra eso. Entonces
tiene millones de enemigos. Siempre hay gente que lo quiere eliminar o postergar. Y quisiera hacerles una pregunta, no sé si alguien se animaría a definirme lo que es el derecho al trabajo. Pueden levantar la mano y le paso el micrófono. ¿Quién cree que me puede definir el derecho al trabajo? Vamos, anímense. ¿Qué sería el derecho al trabajo? Me voy acercando. Una cuestión. ¿Usted? Todos los humanos tenemos derecho a trabajar. A ver. Es que, ¿Sí? técnicamente, claro, no puedo definirlo, pero se supone que es un derecho fundamental porque solo por ser humanos y por el mismo de que cada uno de nosotros que está en la productividad, tenemos el derecho a trabajar, no solo por ser humanos. Entonces, está como desde la Constitución, eso es lo que tengo yo como entendido. Es una excelente definición. Tenemos ahí el derecho laboral como un derecho humano, un derecho a trabajar. Y los organizadores me dijeron, profesor, queremos regalar este libro a alguien. Entonces, hágalo usted, ¿qué le parece? O sea, con la pregunta. Bueno, aquí está la pregunta. Un aplauso para la pregunta. El libro de derecho laboral, muy buena respuesta. El derecho laboral como un derecho humano, efectivamente, está en todas las constituciones, en todos los tratados internacionales de derechos humanos. Quisiera saber si tienen preguntas o alguna opinión. Dígame. En este caso, si tomamos el tiempo de ahora, en Chile, lo que pasó, por ejemplo, con el ley de las 40 horas. de las 40 horas, obviamente el empresario le lanzó ese miedo al trabajador, que va a haber cesantía, que va a haber poco trabajo, y a pesar de los años hubo un nivel de desempleo, muchas empresas quebraron. Pero como yo me quedaba pensando con lo que decía usted, obviamente una revolución tiene en este caso unos factores que, entre comillas, la empresa o el empresario le da ese miedo al trabajo. Pero como dice usted, hay que tomarlo en un ámbito positivo, que también hablamos del impacto, entre comillas, del impacto de la revolución tecnológica, en el ámbito de redes sociales, de ventas por internet, que también abrió un nicho de empleo, que en este caso, por ejemplo, Rappi, la entrega de Picar, en este caso, por ejemplo, yo trabajo en una empresa de retail, el Picar, y abrió muchas puertas. Y obviamente, por ejemplo, con el caso de las 40 horas, yo conozco muchos compañeros de trabajo que no solamente tienen tiempo, como dice, para descansar, sino que también tienen puertas para poder generar un ingreso extra a través de Uber, a través de Rappi, a través de eso, que en pocas palabras es un trabajo que uno puede hacer en el hogar y genera ese ingreso extra en la familia. Es necesario, en pocas palabras, hablando a nivel sindical, que nosotros implementemos y divulguemos que no tengan ese miedo al trabajador, porque el trabajador hoy en día tiene miedo a que, no, es que no puedo porque me van a echar del trabajo, es que no me puedo porque voy a perder el trabajo, es que no me puedo porque voy a llegar a la casa y me pueden robar. Pero al fin y al cabo es generarle esa confianza al trabajador y luchar en este caso por el derecho que el trabajador necesita. Estoy plenamente de acuerdo en que, digamos, la fe mueve montañas y el miedo también. Así que el miedo es un recurso que no es de ahora, se ocupa siempre para movilizar a la gente. Y de hecho las personas, yo también, todos tenemos alguna visión del futuro. Si tú te ves en peligro, lo primero que haces es tu plan, tu familia, tu hijo, y no te va a importar mucho el prójimo, que, bueno, digamos, no sé si me explico, ¿no? Como un naufragio, tratas de salvarte tú. Entonces, el miedo moviliza y permite a la vez invisibilizar muchas cosas, permite tener asustada a la gente para que no pelee por sus derechos, etc. Ahora, lo que hay, se da mucho, son correlaciones. Efectivamente puede que haya habido ley de 40 horas y haya aumentado la cesantía. Eso es una correlación, pero no es causalidad, pero te lo muestran como ley causal. Así como
si se suelta la manzana se cae al suelo con la ley gravitacional. Puede ser que la cesantía hubiera aumentado igual, veníamos de la pandemia, que también hubo cesantía, etc. O sea, no, un problema que tienen los economistas, y yo lo hablo en ese artículo, es que no pueden demostrar causalidad, sino que encuentran solo correlación. ¿No? Uno podría encontrar la siguiente correlación: todos los países que están en el hemisferio norte son desarrollados. Los países desarrollados, todos están en el hemisferio norte, salvo Australia y Nueva Zelanda. Por lo tanto, para ser desarrollados hay que estar en el hemisferio norte. Falso. Es una correlación. No implica que hay países pobres en el hemisferio norte y hay 2 países desarrollados en el hemisferio sur, Australia y Nueva Zelanda. Y ahí va Uruguay por los palos. Y está Chile, bueno, es bastante más chavo. Entonces, una cosa es la correlación. Yo hacía otro ejemplo hace algunos años atrás. Todos los países desarrollados tienen permitido el aborto, salvo Irlanda. Por lo tanto, hay que permitir el aborto para ser desarrollado. Falso, porque es correlación. No son desarrollados por permitir el aborto, no se me explico. Y entonces es un tema clave metodológico que los economistas te presentan correlaciones como causa-efecto. Digamos, son coincidencias, para ocupar otro término. Hay muchas coincidencias, pero que haya una coincidencia no implica que una sea la causa o el efecto de la otra. Última pregunta, dígame. Porque después a las 8:15 hay que abandonar. Lo que pasa es que lo que hablaba acá el compañero Bertrand, las 40 horas, nosotros trabajamos en transporte público, como del sistema red. Entonces nosotros somos los únicos que estamos excluidos de las 40 horas. Nosotros para el 2028 recién nos van a bajar las 40 horas. Mi pregunta es si se podrá hacer algo para que esto se reduzca antes de esto ya de ley. Yo pienso que no, porque la ley de 40 horas tiene normas transitorias y el 2028 es para todo. Este año vamos a quedar solo 42 horas. Pero para la gente de 42 horas, pero nosotros no se nos baja, ¿no? Entonces para el 2028 se nos baja. Entiendo, sí, es por la norma transitoria, es ley expresa, y generalmente los choferes, ya sea de la Comisión Urbana, tienen normas especiales en su traslado. Así que no es una interpretación, es que la ley expresamente lo hizo así. Ahora, la ley de 40 horas, tuve muchas críticas a los académicos, que partían plazos. Está bien que establezca un plazo, porque el empleador tiene que adecuarse, pero un año, como fue en 2001 cuando se sacó 48-45, un año más que suficiente. 5 años en la ley que ha dado más plazo en el mundo para que pueda jornada, junto con una ley colombiana. 5 años. Para lo que es lenguaje empresarial, tú pensarías que Chile tiene los empresarios más interesantes del mundo. Se da 5 años para hacer 5 horas de jornada. Digamos, es como bien increíble. Pero no tengo una respuesta porque hay leyes impresas y son las normas transitorias. Así que lo que están haciendo están aplicando la ley. Bueno, tengan mucho éxito aquí en la escuela sindical. Tienen muchas ganas los alumnos que la llevan. Ojalá les contagien ustedes también las ganas de seguir y de seguir aprendiendo. Muchas gracias.